Dios bendiga a nuestro pastor, a su esposa, a su hijo, a nuestro copastor, a su familia, a mi esposa que me acompaña, a cada uno de ustedes, al ministerio de alabanza, a nuestro hermano que está ahí en la compu. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano, una bendición estar en este lugar, traer una palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Usted lo cree así, mi hermano? Amén. Es así. Esta palabra es para usted, no es para el que está al lado, ni al frente, ni atrás, es para usted, es para mí, para cada uno de nosotros. Vamos a compartir en el libro de Mateo 11:28. Gloria a Dios, gracias Señor. Dice así: en el nombre de Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre amado, te damos gracias, mi Señor, mi Dios, porque permites que podamos llegar a tu presencia, a tu casa de oración, Señor, a alabar y a glorificar tu nombre. En esta tarde, mi Señor, mi Dios, saca todo espíritu contrario al tuyo, mi Señor, en tu nombre lo echamos fuera, no tiene parte ni ante, Señor. Desbloquea la mente, prepara los corazones, Señor. Le damos la gloria, la honra en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bendición estar en este lugar, mi hermano. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben, mi hermano? Siempre que tenemos la oportunidad, siempre que llegamos a la casa de Dios, o siempre que estamos en un lugar donde está el Espíritu de Dios, Él siempre nos invita a que podamos llegar a su presencia, ¿sí? A que podamos llegar para poder ser bendecidos, para poder darnos algo de lo que necesitamos. ¿Sabe? Ese versículo habla ahí, el Señor le dice, en el versículo 29, le dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe, mi hermano? El yugo del Señor, sabemos que el yugo es para los animales de fuerza, ¿sí? Que van a estirar para adelante, ¿sí? Que van a hacer trabajo, esforzados, ¿sí? Y el yugo del Señor representa eso, ¿sí? Que Él va a estar al lado nuestro, ¿sí? Para poder continuar este camino, para poder seguir avanzando, porque el cristiano, el Hijo de Dios, tiene por delante una batalla, ¿sí? Y esa batalla, mi hermano, no es una batalla temporal, es una batalla permanente, ¿sí? La guerra espiritual es permanente y la vamos a tener hasta el día que partamos de esta tierra, de este lugar, ¿sí? Porque usted y yo no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, ¿sí? Y en consecuencia, hasta que partamos de este mundo va a haber una oposición a lo que querramos hacer en esta tierra, ¿sí? Va a haber una oposición espiritual, una batalla espiritual. Y Dios quiere darnos, Dios quiere acompañarnos, ¿sí? Quiere estar con nosotros para que podamos seguir avanzando en las dificultades, en los problemas, ¿sí? Y el enemigo se presenta, siempre hablamos del enemigo que se presenta en nuestra vida y en nuestra mente, ¿sí? Para decirte: mira, vos estás solo en este problema, en esta dificultad, pero Dios se olvidó de vos. Y eso es mentira del diablo, porque Dios no se olvida, ¿sí? Dios no es hombre para mentir, ¿sí? Él dice que su fidelidad es grande, ¿sí? Amén. Y que Él va a estar hasta lo último con nosotros. Estamos en problemas, en dificultades muchas veces, ¿sí? Porque estamos en una batalla, pero el Señor siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, ¿sí? ¿Sabe? Estábamos mirando hace unos días atrás, ahí en mi casa estaban hablando sobre Job, ¿sí? Yo también justamente estaba con el tema de la prédica y digo: mirá cómo es, ¿no? Porque Job, ¿sí?
Job dice que cuando empezaba a hablar con el Señor, si usted lee en el libro de Job, cuando empieza a hablar Job le empieza a reclamar al Señor. ¿Sí? Le reclama que ¿por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Porque Job perdió sus hijos, perdió su tierra, sus ganados, su riqueza, hasta su salud. ¿Sí? Y lo que decía Job, cuando uno lee el libro de Job, es que empieza a quejarse del Señor. ¿Sí? No a quejarse, pero le empieza a exponer el porqué. ¿Sí? Pero cuando va avanzando, ¿sí? Cuando va avanzando uno leyendo, ve que se va transformando las quejas de Job y va cambiando. ¿Sí? Y ya lo último ya no es una queja, sino que es algo interesante que dice de oída, te oí, dice Job, le dice al Señor que él de oída le oyó, porque Job sabía del Señor por lo que había oído, por lo que le habían predicado, ¿sí? Como nosotros en este tiempo. ¿Sí? Muchos estamos acá y conocemos del Señor por lo que hemos oído. ¿Sí? Dice, de oídas te había oído, mas ahora te conozco, te ven mis ojos. Porque en su problema y en su dificultad, Dios Job encontró a Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Estamos en problemas y en dificultad y tenemos que encontrarle al Señor. ¿Sí? Ahí en nuestros problemas, en nuestra dificultad, porque Él está ahí, mi hermano. Porque si Él nos hace un llamamiento, es para poder caminar junto a nosotros. ¿Sí? Si Él dice que nos va a dar ese yugo, ¿sí? Que nos va a dar la fuerza para avanzar, para caminar, para luchar, para defendernos de las huestes espirituales de maldad. Y el Señor no es hombre para mentir. Si Él dice que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Dice también ese versículo del libro de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si realmente nosotros escuchamos el llamamiento del Señor, ¿sí? Si realmente atendemos al llamamiento, vamos a poder ser bendecidos. ¿Sabe? Dígale al que está al lado, dígale, prepara un lugar para Dios. ¿Sabe, mi hermano? Tenemos que tener un lugar para Dios. Porque Dios nos llama, ¿sí? Y cuando Dios nos llama y llegamos a este lugar, Dios nos llama para bendecirnos. Pero ¿cuántos saben que Dios es Espíritu? ¿Sí? Usted sabe que Dios es Espíritu. Amén. ¿Usted es Dios? No, nadie es Dios. Y Dios quiere venir a nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un lugar para que Dios venga a nuestra vida. Y sabe que dice que dice la palabra, ¿sí? Que Dios no habita en lugares inmundos, pero en realidad es un dicho que muchas veces no está bien dicho, ¿no? Porque no dice la palabra, dice otra cosa. ¿Sí? Vamos a compartir. ¿Sí? Que está en el libro de los Hechos, de Hechos de los Apóstoles, 17:24. Vamos a compartir realmente cómo dice la palabra. ¿Sí? Nosotros siempre decimos para que se entienda que Dios no habita en lugares inmundos. ¿Sí? Pero en realidad dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí? Dios no habita en lugares inmundos. ¿Sí? Porque a veces pretendemos de que Dios venga a nuestras vidas. ¿Sí? Pero si nosotros estamos en desorden, si en nuestra vida no hay nada de Cristo, no hay, como dice este versículo, y hallaréis un corazón humilde, ¿sí? Si no hay un hombre manso, entonces no hay nada de Cristo en nuestra vida, no hay nada de su Espíritu. Entonces, en consecuencia, cuando Jesucristo, cuando Dios viene a tu vida, encuentra un desorden,
inmediatamente se va y quedamos solos nuevamente. Y el llamado, tuvimos el llamado, Dios nos llamó, Dios nos escogió, pero no puede habitar en nosotros, porque nosotros estamos construyendo un templo con nuestras propias fuerzas y dice que Él no va a habitar el templo hecho por manos humanas. Lo que haya en nuestras vidas, lo que podamos estar construyendo, edificando en nuestra vida, tiene que ser de la voluntad del Señor. Porque ya como cristianos no hacemos nuestra voluntad, sino que más bien hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él nos guía, nos fortalece, Él es el que encamina nuestras vidas, Él es quien dice cómo vamos a hablar, cómo vamos a manejarlo, ¿sí? Y en nuestro caminar, en nuestro andar, se tiene que reflejar la humildad, la mansedumbre, ¿sí? El amor, porque esas cosas representan el Espíritu Santo del Señor, para que Dios pueda venir a nuestras vidas y que pueda permanecer, ¿sí? Para que sea un vaso limpio, tiene que haber amor, humildad, mansedumbre. Y saben, mi hermano, muchas veces el enemigo te habla y te dice, vos estás solo en tu problema, en tu dificultad, ¿sí? Porque muchas veces como que no podemos salir de la dificultad, como que no podemos salir de los problemas, ¿sí? Pero así como le pasó a Job, ¿sí? Que a medida que fue pasando el tiempo, vio que Job hablaba con el Señor, Job se fue dando cuenta que en realidad lo que le había pasado a él no era nada, ¿sí? Que él había tenido un problema, una dificultad, perdió sus hijos, sus bienes, sus riquezas, pero eso no era nada porque él tuvo un encuentro con el Señor. En su problema, en su dificultad, él tuvo un encuentro, porque él empezó a reclamarle al Señor, y entonces el Señor empezó a hablar con él, y le empezó a decir, pero mira, Job, mira esto y mira aquello, porque el Señor también le hablaba. Si usted lee el libro de Job, va a ver que el Señor le habla a Job. Entonces Job fue entendiendo de que lo que a él había pasado no era nada. Amén. Que quién era él para decirle, mira, perdí mi hijo, mis bienes, mi riqueza. En un momento determinado dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento, polvo y ceniza. Dice Job porque estaba arrepentido de haberle cuestionado al Señor. Y es hermoso el libro de Job para el cristiano, porque muchas veces pasamos por problemas, por dificultades y nos acontecen cosas terribles, ¿sí? Pérdidas, ¿sí? De familiares, de seres queridos, y decimos, ¿pero por qué? Porque no hay un porqué, porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito de Dios siempre es bueno, para nosotros es bueno, ¿sí? Y es de bendición. Y en Job nos vemos reflejados por los problemas y las dificultades que hay en este tiempo. En todo tiempo hay, ¿no? Pero nos vemos reflejados muchas veces los cristianos, ¿sí? En las dificultades que corren. Pero sabemos también que el Señor luego lo restauró, lo levantó, dice que le dio más riqueza de lo que tenía y que le dio unas hijas que eran las más lindas de la tierra, ¿sí? Pero sabe que en Job había una fidelidad. En Job había amor y mansedumbre, porque Job hacía ayuno y oración por sus hijos todos los días. Y en este tiempo nosotros, si estamos batallando, si estamos en las filas del Señor, en el ejército, este ejército que pelea, que predica el Evangelio de la salvación, eso tiene que haber en nuestra vida, amor, mansedumbre. Porque saben, hermano, si venimos a este lugar, al llamamiento del Señor que dice, vengan a mí si están cargados y cansados, que yo los haré descansar, y venimos y decimos, sí, mi Dios, yo creo. No es suficiente, hermano. Tenemos que hacer algo más, ¿sí? Tenemos que tener amor, mansedumbre. Dice el Señor que los que hacen la voluntad de su Padre, ¿sí? Que los que hacemos su voluntad, esos somos sus discípulos. Y como hijo de Dios, el Señor nos dio un mandamiento, que es que prediquemos el Evangelio de la salvación.
que podamos evangelizar, porque no es suficiente el creerle al Señor y venir a este lugar y decir, sí, yo creo que Jesucristo es Dios poderoso. No es suficiente, mi hermano, porque si no es como el varón que enterró el talento que recibió de parte de Dios. ¿Sí? Que algunos trabajaron, dice, y cuando vino el Señor le devolvieron los talentos multiplicados, ¿sí? Y el Señor los bendijo, le dijo, siervo fiel, pasa a tu aposento. Pero sin embargo, al que escondió talento porque tenía miedo del Señor, cuando vino le dijo, tuve miedo y escondí, pero acá está lo que me dije. A ese le fue mal, porque dijo, tirarlo en las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y el talento ese representa el nombre de Jesucristo, porque Dios nos dio esa revelación, porque antes de tener la revelación estábamos perdidos, no sabíamos el nombre de Dios, pero hoy sabemos que Jesucristo es Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y en Él se encuentra toda la deidad. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, Jesucristo de Nazaret. Ese es el talento que tenemos que llevar a trabajar ahí afuera, a evangelizar a las almas perdidas, poder decirle, mirá, pero hay un Dios y se llama Jesucristo de Nazaret. Dio la vida por vos, por mí, por este mundo malvado y perverso, para que tengamos la oportunidad de ser salvos. Cuando empezamos a exponer lo que Dios nos dio, ese talento, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del Señor, lo que Él nos reveló, entonces ahí sí, mi hermano, el Señor puede venir a encontrar una casa limpia, ¿sí? Ahí el Señor puede venir y habitar en nuestra presencia, en nuestra vida, y ahí podemos ser bendecidos. ¿Sabe? En el libro de Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré a Él y cenaré con Él. Dios nos está llamando continuamente. No es esta la única ocasión. Si usted presta atención en todas las prédicas, en todas las palabras del Señor, Él continuamente nos está llamando para bendecirnos, para restaurarnos, renovarnos, para acompañarnos en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Y por ahí estás pasando por problemas, por dificultades. Déjame que te diga que el Señor está ahí al lado tuyo. Amén, aleluya. Que el Señor está en tu problema. Pero muchas veces no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo su voluntad. Por eso, hermano, a veces no lo podemos ver. Y a veces no lo podemos sentir. Pero sin embargo, si nos ponemos en la mano del Señor, si empezamos a trabajar para su gloria, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Si realmente ponemos la mano en el arado y no miramos para atrás, como dice la palabra, sino que miramos para el frente, no importa que se levante un enemigo, porque el Señor va a estar con nosotros y vamos a ser bendecidos, vamos a poder seguir avanzando. Es una bendición, mi hermano, es una bendición poder estar con el Señor, poder decir gracias, Señor, porque estoy con poco o con mucho. Es una bendición poder tener el entendimiento de que Dios nos guía y de que las cosas que nos suceden no es por suerte, como dice este mundo, sino que hay una bendición, hay una causa. ¿Sabe? La gente que no conoce de Dios cree y habla siempre de suerte o menos mal que me pasó esto, menos mal. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que hay una causa, que todo tiene una causa, que hay una causalidad. Y si hoy estamos hablando de esto, si Dios quiere que hablemos de que tenemos que prepararle un lugar, es porque Él quiere venir a tu vida. Pero Él necesita que te prepares, mi hermano, mi hermana, que prepares tu corazón, ¿sí? Para que cuando Él venga pueda habitar en tu ser, ¿sí? Cuando dice acá que Él está a la puerta, dice, el que oye mi voz y hable, yo entraré a Él, dice. No está haciendo referencia de que va a entrar a tu casa
o a tu familia. Está siendo específico. Dios quiere entrar en tu ser, en tu vida. Amén. ¿Sí? Para revolucionarte, para prepararte, para que cuando venga la bendición, para que cuando venga el Espíritu Santo pueda encontrar una casa ordenada, para que pueda ser bendecido, mi hermano, mi hermana. Dice mi hermano, dice en el libro de Reyes, ¿sí? Que vemos la historia de la tsunamita y decimos qué hermosa historia, porque le preparó un lugar al Señor. ¿Sí? Y las hermanas cantan o escuchamos a veces y es hermosa la alabanza, ¿sí? Pero no se trata, la tsunamita dice que le preparó un lugar al profeta, le preparó un lugar al Señor, pero no fue bendecida simplemente porque le hizo un lugarcito al profeta. La tsunamita, si leemos la historia de la tsunamita, y le aconsejo que lea y que indague sobre la tsunamita, usted se va a encontrar con algo hermoso, mi hermano. La tsunamita dice que era una mujer que tenía amor y misericordia, que era bondadosa, y que donde ella vivía todos la apreciaban y la respetaban. Ella fue bendecida por lo que ella hacía para con los demás, no para lo que ella había hecho para el profeta que le hizo un lugar. Porque si no sería muy fácil, porque vendríamos a este lugar y reconoceríamos al Señor que Él es Dios y sería suficiente, pero no es suficiente, mi hermano. La tsunamita dice que ella trabajaba, que ayudaba a los necesitados, a los angustiados, que en su lugar donde vivía ella, dice que era muy respetada. Y cuando vino el profeta y encontró que la tsunamita le hizo un lugar, fue y le dijo a su siervo que vaya y que le diga a la tsunamita qué necesita, porque él podía interceder con el rey o con el general del ejército de ese lugar. Y la tsunamita le mandó a decir, no necesito nada, yo no necesito nada, porque estoy bien como estoy. Porque la tsunamita, que era israelita, ¿sí? Era del pueblo de Dios, dice que era una de las pocas personas, uno de los pocos del pueblo del Señor que se habían permanecido fieles a Dios, ¿sí? que no habían adorado al Baal, ¿sí? Que estaban alejados de la idolatría y de todas esas cosas que había en ese entonces. La tsunamita creía y tenía su fe en el Señor. No necesitaba del rey, no necesitaba de que el profeta interceda con el general del ejército para que la cuide o para que le dé algo, alguna bendición. La tsunamita estaba satisfecha con lo que tenía, porque ella sabía que Dios estaba con ella. Y sabe que la tsunamita era una mujer joven, ¿sí? Y que su marido era un hombre mayor. Y en la antigüedad podemos ver que cuando una mujer quedaba sola, si su marido partía y no tenía hijos, no tenía herencia, sus bienes lo perdía todo, porque venía otro hombre, la tomaba como esposa y tomaba todos sus bienes. Pero ella no tenía miedo, no tenía temor. Ella estaba satisfecha, ella muy bien le podía haber dicho al profeta que lo que ella necesitaba era un hijo, o que necesitaba esto o aquello. Pero sin embargo ella nunca le pidió nada porque estaba satisfecha, porque estaba confiando en el Señor. Y sabemos la historia que el Señor le dio un hijo y sabemos muchas otras cosas más. Pero a lo que queremos llegar es que Dios quiere que ponga su confianza en Él. No importa la situación, no importa la circunstancia por la que estés pasando, la adversidad, que si ponemos la confianza en el Señor, Él va a venir a nuestra vida.
Él nos va a bendecir, pero necesitamos hacerle un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? En nuestras actividades necesitamos hacer un lugar para que el Señor venga a morar, ¿sí? Así como la tsunamita le hizo un lugar al profeta, sí, tenemos que hacerle un lugar al Señor en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que darle un lugar en nuestra vida. ¿Saben, hermano? Darle un lugar al Señor no es simplemente venir a este lugar a alabar y a glorificar a Dios. Sí, seguramente Dios se agrada de vernos a cada uno de los que estamos en este lugar alabarle y glorificarle. Pero hacerle un lugar al Señor es hacer su voluntad, es predicar el Evangelio de la salvación. Dios nos dio ese privilegio de poder predicar, de poder evangelizar. Dios nos dio el privilegio de ser su hijo. ¿Usted se cree hijo del Señor? Amén. Denle un fuerte aplauso. ¿Saben, hermano? Muchas veces cuando vienen las dificultades pensamos de que Dios no está con nosotros. Porque el enemigo es astuto. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que, Dios nos da entendimiento. Dice el salmista, Señor, el salmista continuamente le pide no ser confundido jamás. ¿Sí? Y nosotros en nuestra oración siempre le tenemos que pedir eso al Señor, que no seamos confundidos. Porque usted puede ver la silla vacía, sabe que en este tiempo, no en este tiempo, en todo tiempo, vamos a compartir en el libro de Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, 24. Hay un peligro, mi hermano, hay un peligro inminente en el camino de los hijos de Dios, en su camino y en el mío. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de usted y de mí, porque nosotros somos escogidos del Señor. Él nos escogió de este mundo, de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, nos tomó, nos trajo, nos limpió, nos restauró, y nosotros somos escogidos para ser salvos. Y como dice la palabra, al sonar la trompeta dice que primeramente los muertos en Cristo y luego los que hayamos quedado vivos. Seremos arrebatados y que seremos transformados y nos dará una nueva vestidura y que luego gobernaremos con Él, dice la palabra. Imagínense qué privilegio que tenemos, qué privilegio que nos da el Señor. Pero para recibir ese privilegio tenemos que hacerle un lugar en nuestro corazón. Tenemos que darle lugar al Señor. Porque no podemos venir a este lugar simplemente a decir gloria a Dios. Tenemos que predicar ese evangelio. Tenemos que ser obedientes al Señor, a su mandamiento. El Señor, cuando se iba a ir, le dijo a sus discípulos: id y predicar el evangelio de la salvación. Y tenemos que predicar el nombre de Jesucristo. Los que tenemos estrategia, sí, gloria a Dios. Pero el evangelizar, el predicar, mi hermano, es continuamente. Es levantarse, darle gracias a Dios y cuando salimos empezar a hablar. Cuando hay oportunidad hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de que hay un Dios, de que hay una oportunidad, de que no está todo perdido. En este tiempo podemos ver que se habla de guerra y de guerra y de guerra. Si uno prende la tele o escucha la radio o habla con cualquiera, a las 2 o 3 palabras sale la guerra. Porque hay guerra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablar de amor, de misericordia. Amén, aleluya. De bondad, de Gloria a Dios. restauración, de renovación. De un Dios que revive, que levanta a los muertos. Porque Dios eso hizo con Lázaro y eso hace en este tiempo con nosotros mismos. Porque yo antes de conocerle al Señor estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Usted conoce la película Los Muertos Vivientes? Bueno, así. ¿Y cuántos estábamos así? Y sin embargo Dios nos resucitó, nos renovó. Y
Y de eso tenemos que hablarle a este mundo, no de la guerra, ¿sí? No se ponga a cuestionar, no, porque esto, porque aquello, no. Hablemos de Cristo, prediquemos el nombre de Jesucristo. Y qué importante que sepamos, mi hermano, de que estamos en peligro, de que en este tiempo se levantan falsos maestros y que aún los escogidos pueden quedarse, mi hermano. Porque estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Y en una guerra no nos podemos sentar. Tenemos que estar parados. El soldado tiene que estar parado continuamente, ¿sí? Atento, porque el enemigo no lo va a perdonar, mi hermano. El enemigo nos quiere cortar la cabeza. ¿Usted lo sabe, mi hermano? Gloria a Dios que lo sabe. Pero el Señor dice que envía sus ángeles. El Señor dice que envía sus ángeles a que nos guarden, a que nos protejan, a que estén al amparo de nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano? Dice que la tsunamita estaba satisfecha, contenta y segura con su vida y que no necesitaba favores del rey o del general. Yo le puedo asegurar que si le abrimos, si le hacemos un lugar al Señor, si nos ponemos en la mano del Señor y trabajamos para la obra de Dios, vamos a sentirnos como la tsunamita. No importa los problemas ni las dificultades, vamos a sentirnos confiados. ¿Y sabe qué lindo es sentirse confiado? En este tiempo que se habla de la economía, de la guerra y de cuantas otras cosas más. ¿Sabe qué hermoso es sentirse confiado? Y que alguien venga y te diga, mira, voy a hablar con el intendente o con el presidente o con el jefe del ejército, del cuartel. No necesito nada, estoy bien como estoy. Porque estoy confiando en Dios. Porque Él está mirando mis asuntos, mis problemas. Porque Él está al lado mío en mis problemas, en mis dificultades. Porque Él me está mostrando cómo voy a salir. Y ese es el pensamiento que Dios quiere que tenga usted y que tenga yo. Amén. Ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos en esta tarde, mi hermano. Dios quiere que le preparemos un lugar para que Él venga a habitar en nuestra vida, para poder bendecirnos, restaurarnos, renovarnos. Denle un fuerte aplauso a Cristo. ¿Sabe, mi hermano? Vamos a compartir en 1 Corintios 2:9. ¿Sabe, mi hermano? Tenemos que prepararle un lugar al Señor. No hay casualidades, mi hermano, sino hay causalidades. Y si vino esta palabra para usted y para mí, es porque no estamos preparados, porque hay algo que falta. Y afinemos los detalles para que el Señor pueda venir a nuestra vida, para que pueda bendecirnos, para que pueda acompañarnos, ¿sí? Para que pueda caminar con nosotros, para que ese amor, esa mansedumbre, esa misericordia del Señor pueda venir a nuestra vida. Si viene esta palabra a tu vida y a la mía, es porque algo de esto necesitamos. Necesitamos algo de Job, ¿sí? De pensar, de no cuestionarle tanto al Señor. Porque muchas veces podemos decir, no, yo no le cuestiono nada al Señor. Pero cuando el pastor dice, nos vemos domingo, y no, el domingo, ¿por qué el domingo? Pero ¿y aquí le estamos cuestionando al Señor o al pastor? Al Señor. Porque el Señor nos habla a través del cielo. En la antigüedad habló a través de los profetas. Y en este tiempo habla a través de nuestro pastor, que Él nos dio. Porque nosotros acá en este lugar oramos por nuestro hermano Timoteo, oramos. Cuando estábamos solos, llorábamos todos por acá con Néstor, Susana, Patricia. Queríamos un pastor. Y después vino el pastor, y cuando el pastor hizo vamos a hacer tal cosa, bueno, los hermanos, sí. Bien, somos obedientes, nos sacamos 10. Sí. Pero muchas veces nos equivocamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer eso?
Seamos obedientes como Job. ¿Sí? Job empezó primero, ¿por qué? Pero después se dio cuenta que era más importante lo del Señor, que el Señor era más importante. Y se arrepintió de haberle cuestionado al Señor. En este tiempo Dios quiere venir a nuestra vida. Si nosotros nos encargamos de sus asuntos, Él se va a encargar de los nuestros. Y parece repetitivo, ¿no? Porque muchas veces ya le escuché a los hermanos también, que si nos encargamos de los asuntos del Señor, Él se va a encargar de los nuestros. ¿Sabes lo que pasa, mi hermano? No es repetitivo. Es que Dios quiere acompañarte en tu problema, en tu dificultad. Dios te quiere ayudar. Dios quiere bendecirte. Pero necesitamos darle un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice así en el libro, en 1 Corintios 2:9, ¿sí? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas, mi hermano, mi hermana, Dios tiene preparado para usted y para mí. Esas cosas Dios tiene preparado para los que tengan esa actitud de Job, ¿sí? Para los que tengan esa actitud de la tsunamita, para mostrarnos cosas que ojo no vio, ni oído de hombre ha oído, hermano. Estas historias de Job, de la tsunamita, están acá en la palabra de Dios para alentarnos, para poder decir, yo quisiera ser como la tsunamita, o yo quisiera ser como Job, que a pesar de haber perdido todo, seguir firme creyendo en el Señor, de que hay un propósito, de que hay una causa. Y ese es el pensamiento que Dios quiere que tengamos en esta tarde, en esta noche y en este tiempo, mi hermano. Así que yo lo aliento, mi hermano, a que podamos hacer un lugar en nuestro corazón en esta tarde al Señor, a que podamos permitirle a que Él entre y que tome el control de nuestra vida. ¿Sabe cuando el Señor le llama? Cuando el Señor le llama a Zaqueo, que estaba ahí, que le dice, Zaqueo, desciende, date prisa, que es necesario que yo entre a tu casa, es porque el Señor sabía la condición de Zaqueo. Sabía que era estafador, engañador y cuántas otras cosas más. Y si hoy viene esta palabra a nuestras vidas, de que necesitamos hacerle un lugar al Señor, es porque necesitamos hacerle un lugar. Porque Dios no se confunde. Porque Dios no es hombre. Él sabe, Él conoce tus pensamientos. Hasta lo que vas a hacer mañana y pasado mañana, Él sabe. Y Él sabe que en este tiempo tenemos que hacerle un lugar en nuestro corazón para poder recibir las bendiciones, para que Él pueda mostrarnos lo que ojo no vio ni oído yo. ¿Sabe? Para terminar, ¿sí? ¿Sabe? Habíamos hablado, ¿sí? De Eliseo, que estaba ahí en el monte huyendo con su criado. Dice que estaban ahí en una montaña y que un ejército lo seguía. ¿Sí? ¿Conoce la historia? Y que el siervo de Eliseo lloraba y estaba ahí lamentándose porque estaban rodeados por un ejército. Hasta que no aguantaba más y le despertó a Eliseo. Eliseo dormía. Eliseo estaba confiado como la tsunamita. Estaba ahí durmiendo. Eliseo se despertó, el profeta, y le pidió a Dios que le abra los ojos al siervo para que vea. Dice que el Señor le abrió los ojos al criado de Eliseo. Dice que vio carros de fuego, un ejército que los rodeaba a ellos y al ejército que lo estaba siguiendo. Y que eran muchos más los que estaban con ellos que los que venían contra ellos. Y en el ámbito espiritual, mi hermano, es así. Amén. Pero muchas veces no podemos ver porque tenemos los ojos cegados, porque miramos con ojos carnales. Y en este tiempo Dios quiere que le hagas un lugar en tu corazón para que Él pueda abrir tus ojos espirituales, para que puedas ver que Él está contigo, que hay un ejército de ángeles que te guardan, que te protegen, que están alrededor de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tus anhelos, de tus proyectos.
Dios quiere mostrarte cosas que ojo no vio y te quiere hacer oír cosas que oído no ha oído. Pero necesitamos, y el Señor necesita que hoy, en el llamamiento, podamos abrir nuestro corazón. Que podamos comprometernos con el Señor en decirle: Señor, a partir de mañana voy a predicar el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias. Porque no hay otro nombre dado bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesucristo. Amén. Y nosotros lo sabemos, tenemos que exponerlo ahí afuera. Tenemos que gritar, mi hermano, que hay salvación, que hay oportunidad de redención, de perdón de pecados. Para eso Dios nos llamó, y para bendecirnos, para renovarnos, restaurarnos, para guardarnos. Porque Dios es su amparo y su fortaleza. Si usted está en problemas y en dificultades, no tenga miedo. Porque Job, porque la tsunamita, porque Eliseo, ninguno de ellos tuvieron miedo, ninguno de ellos tuvieron temor, porque estaban confiados en el Señor, porque había algo especial en su corazón, en su vida. Ellos habían hecho un lugar para el Señor, y por eso fueron favorecidos por el Señor. Y usted y yo, en este tiempo, necesitamos hacerle un lugar en nuestro corazón al Señor, porque si viene esta palabra es porque la necesitamos. Vamos a orar, mi hermano, así como estamos. ¿Sí? Incline su rostro. Padre amado, en esta tarde, mi Señor, mi Dios, mira el agrado que buscamos de tu presencia, mi Señor, mi Dios, que buscamos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos fuerza, ayúdanos, mi Señor, mi Dios, a poder ser hombres, mujeres, Señor, dedicados a tu obra, a evangelizar, Señor, a llevar este evangelio de la salvación, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a guiarnos, a buscar tu presencia, Señor, a llevar este mensaje, Señor, a los que necesitan, a los angustiados, a los afligidos, mi Señor, mi Dios. Renuévanos, restáuranos, Señor. Envía tus ángeles, Señor, a este lugar, Señor, a sacar todo espíritu contrario al tuyo, mi Señor, mi Dios. Desciende, Padre Celestial, con poder, Señor, desciende con fuego